Hola amigos, bienvenidos de regreso a To Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico aguachile. Hacer aguachile es realmente mucho más fácil de lo que creen. Aquí tengo mis ingredientes. Encontramos tomatillo, estamos muy felices porque nunca habíamos visto tomatillo en todo el año que llevamos aquí en Noruega y por eso vamos a hacer este video. Aquí tengo mi pescado, lo corté no tan delgadito para que tenga buena textura. Este es bacalao del Atlántico y es básicamente lo único que encontramos aquí de pescados. Cebolla, chile, jugo de limón, sal y cilantro. Entonces, literal, lo único que voy a hacer es licuar todos los ingredientes. La receta está en la pantalla y en la descripción, como siempre. Y también es cuestión de jugarle. Aquí les voy a dejar cuánto les puse yo de cada uno. Pero pruébenlo. Si les gusta más picante, pues agréguenle más picante. Si les gusta con más limón también. Y así, el chiste es que a ustedes les gusten porque son ustedes los que lo están haciendo. Entonces aquí ya tengo todos mis ingredientes. Lo único que va a hacer es licuarlos. Bueno amigos, aquí ya tengo mi aguachile, ya lo probé, quedó riquísimo. Y yo solamente por presentación lo voy a colar, no es necesario. Es simplemente para tener nada más el jugo sin la pulpa. Aquí ya tengo mi aguachile listo. Como pueden ver es solamente el jugo, el sabor es exactamente el mismo, solamente cambia un poco la textura. Y yo les recomiendo que esto sí lo enfríen un ratito y el pescado no tiene que estar recién sacado del refrigerador antes de comer, porque si no pues no, el sabor del pescado no es el mismo cuando está tan baja la temperatura. Entonces esto lo vamos a enfriar y después vamos a emplatar. Y bueno amigos, nuestro aguachile ya está súper frío, aquí ya tengo también mi pescado. Y lo único que vamos a hacer es pasar a emplatarlo. Aquí tengo algunas cositas para emplatar. Un poco de aguacate, pepino, cebolla morada y este es Thai chili. Acompáñenme. Y bueno amigos, ahora sí es momento de emplatar. Entonces lo primero que voy a hacer es sazonar mi pescado con sal y un poco de jugo de limón. Entonces para que la proteína del pescado se desnaturalice y sea mucho más sencillo comerlo. Y también le voy a poner un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Y así. Y nada más vamos a pasar a ponerlo en nuestro plato. Lúzcanse con el emplatado, pueden ponerle la guarnición que quieran. Todo lo que quieran es suyo. Y bueno amigos, eso fue todo. Súper sencillo, súper rápido. No tienen que ir a un restaurante para hacerse un aguachile delicioso. ¿Está? Muchas gracias por ver el video. Compártanlo, denos follow, háganlo, mándenos sus fotos y nos vemos la siguiente.